El amante de mi esposa falleció y ella fue de la casa a sufrir su pérdida. Ahora vuelve y pide salvar el matrimonio. Mi esposa y yo llevábamos 12 años casados cuando todo se vino abajo. No fue una explosión repentina, ni una discusión violenta, ni un descubrimiento dramático al estilo de las películas. Fue algo más lento, más silencioso, más cruel. Algo que se fue instalando en nuestra casa sin que yo me diera cuenta, como una grieta que crece detrás de una pared bien pintada. Durante mucho tiempo pensé que éramos una pareja normal. No perfecta, pero estable. Teníamos rutinas, discusiones pequeñas, reconciliaciones rápidas. Yo trabajaba largas horas y ella decía entenderlo. Decía que estaba orgullosa de mí. Decía muchas cosas que ahora sé que no significaban nada. El primer cambio fue su distancia. No una distancia evidente, sino sutil. Menos preguntas sobre mi día, menos interés en las cosas que antes le importaban. Su risa ya no era para mí, su mirada ya no se quedaba en la mía. Yo lo atribuí al estrés, a la monotonía, a la vida adulta. Luego llegaron los silencios. Silencios incómodos en la mesa, silencios largos antes de dormir. Empezó a usar más el teléfono, a salir con amigas, a tener reuniones que nunca terminaban a la hora prevista. Yo quise confiar. Elegí confiar. El día que descubrí la verdad no hubo gritos. No hubo escenas. Solo una frase que me partió en dos. Estoy enamorada de otra persona. Así, sin rodeos. Como si me estuviera diciendo que se le había acabado el café. No recuerdo qué respondí. Creo que nada. Creo que me quedé mirando el suelo mientras mi cabeza intentaba entender cómo mi vida había cambiado de forma irreversible en segundos. Ella habló mucho. Dijo que no era mi culpa. Que no lo había planeado. Que simplemente pasó. El amante no era un desconocido. Era alguien que yo había visto antes. Un hombre que conocía mi casa, que me había estrechado la mano, que había sonreído mientras me traicionaba. Eso fue lo que más me dolió. No solo perderla, sino haber sido un idiota confiado. Ella se fue de la casa esa misma semana. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba vivir su duelo. Duelo por él. Porque sí, el amante había fallecido de forma repentina. Un accidente, según me dijo. Y con su muerte, ella se derrumbó. Mientras yo trataba de recomponerme, ella se fue a llorar a otra casa. A sufrir una pérdida que no debería haber sido mía. Me dejó solo con preguntas, con recuerdos, con una cama fría y un matrimonio muerto. Pasaron los meses. Yo aprendí a vivir sin ella. No bien, pero sobreviví. Aprendí a cocinar solo, a dormir solo, a enfrentar fines de semana largos sin nadie que me preguntara cómo estaba. Empecé terapia. Empecé a entender que no todo fue culpa mía, aunque una parte de mí insistiera en castigarse. Y entonces, cuando ya no la esperaba, volvió. Apareció en la puerta una tarde cualquiera. Más delgada, más cansada, con los ojos hinchados. Me pidió hablar. Me pidió entrar. Me pidió una oportunidad. Dijo que se había equivocado. Que estaba confundida. Que había idealizado algo que no era real. Que ahora entendía lo que había perdido. Dijo que quería salvar el matrimonio. Yo la escuché en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Cada palabra que ella pronunciaba chocaba contra meses de abandono, humillación y dolor. Me preguntó si todavía la amaba. No supe qué responder. El amor no desaparece de un día para otro, pero tampoco sobrevive intacto a la traición. Me dijo que estaba lista para empezar de cero. Que haría lo que fuera necesario. Que había aprendido la lección. Yo la miré y pensé en todas las noches que pasé solo mientras ella lloraba por otro hombre. Pensé en cómo me dejó para sufrir su pérdida. Pensé en cómo ahora, cuando ese capítulo estaba cerrado, yo volvía a ser una opción. No respondí ese día. Le pedí tiempo. Cerré la puerta y me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la madera, preguntándome si perdonar era valentía o cobardía. Y ahí empezó el verdadero conflicto de mi vida. Ella volvió a sentarse frente a mí como si ese lugar todavía le perteneciera. Movía las manos nerviosa, como alguien que no sabe si será escuchado o expulsado.
Me habló de terapia, de culpa, de noches sin dormir. Yo solo veía a la mujer que me dejó solo cuando más necesitaba respuestas. Dijo que la muerte de él la había obligado a enfrentar la realidad. Que lo había idealizado porque nunca tuvieron que convivir, pagar cuentas o discutir por cosas pequeñas. Conmigo sí tuvo todo eso, y por eso lo dio por sentado. Escuchar eso no me consoló, me enfureció. Me habló del dolor que sintió al perderlo, y ahí algo dentro de mí se quebró de nuevo. No porque no pudiera entender el duelo, sino porque ese duelo no era mío. Yo nunca tuve espacio para sufrir lo que perdí, porque tuve que ser fuerte mientras ella se iba a llorar por otro. Le pregunté si me habría buscado si él siguiera vivo. No respondió de inmediato. Bajó la mirada y su silencio fue la respuesta más honesta que me dio en toda la conversación. Eso dolió más que cualquier confesión. Pasaron días en los que convivimos como extraños bajo el mismo techo. Dormía en el sofá, evitaba mirarla demasiado. Ella intentaba acercarse con pequeños gestos, como preparar café o preguntar si había comido. Gestos que antes ignoraba y que ahora parecían ensayos de arrepentimiento. Una noche me pidió que la escuchara sin interrumpirla. Me habló de su vacío, de sentirse perdida, de cómo creyó que ese hombre era la salida a una vida que sentía estancada. Dijo que ahora entendía que estaba huyendo de sí misma, no de mí. Yo también hablé. Le dije cómo me sentí reemplazado, descartado, humillado. Le conté las noches en las que dudé de mi valor, en las que pensé que no era suficiente. Lloré frente a ella por primera vez en años, no por amor, sino por agotamiento. Ella pidió perdón muchas veces, pero el perdón no es una palabra mágica. No borra imágenes ni recuerdos. No elimina la sensación de haber sido la segunda opción. Yo necesitaba algo más que disculpas, necesitaba entender si todavía había algo que salvar. Intentamos terapia de pareja. Las sesiones eran intensas, incómodas, llenas de verdades que habíamos evitado durante años. A veces salíamos más confundidos que antes, otras veces sentía que por fin alguien ponía en palabras lo que yo no sabía expresar. Hubo días buenos. Días en los que reíamos, recordábamos viejos momentos, cocinábamos juntos como antes. Y luego venían los días malos, en los que una palabra, una canción o un silencio lo arruinaban todo. Vivíamos en una montaña rusa emocional. Yo luchaba con una pregunta constante, ¿la estaba perdonando porque la amaba o porque tenía miedo de empezar de nuevo? No quería reconstruir un matrimonio por costumbre ni por soledad. Quería hacerlo solo si aún existía respeto. Ella también cambió. Dejó de justificarse, dejó de minimizar lo que hizo. Empezó a escuchar más y a hablar menos. Por primera vez sentí que no intentaba convencerme, sino entenderme. Eso no sanó todo, pero abrió una puerta. Una tarde encontré una vieja foto nuestra. Éramos jóvenes, felices, ingenuos. Me pregunté si esas personas todavía existían o si ya no éramos más que versiones rotas intentando encajar de nuevo. Le dije que no podía prometer nada. Que sanar no es lineal y que podía despertarme un día sintiendo que no podía seguir. Ella aceptó eso sin discutir. Me dijo que prefería una verdad dura a una mentira cómoda. Empecé a notar algo nuevo en mí. Ya no tenía miedo de perderla. Si se iba, sabía que sobreviviría. Esa certeza me dio una fuerza inesperada y cambió por completo la dinámica entre nosotros. Con el tiempo entendí que salvar un matrimonio no siempre significa volver a lo que era. A veces significa construir algo completamente distinto, o aceptar que ya no hay nada que construir. Todavía hay días en los que la imagen de ella con él aparece sin aviso. Días en los que la rabia vuelve y me pregunto si estoy siendo un tonto. Pero también hay días en los que la veo luchar, quedarse, asumir. No sé cómo terminará esta historia. No sé si dentro de un año estaremos juntos o separados. Lo único que sé es que ya no me abandono a mí mismo para sostener a nadie más. Si seguimos adelante, será con cicatrices visibles y verdades incómodas. Si no, me iré sabiendo que hice lo que pude sin traicionarme de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me da miedo. El tiempo empezó a pasar de una forma extraña, como si los días se estiraran cuando estábamos juntos y se comprimieran cuando cada uno se encerraba en su propio silencio.
Había momentos en los que casi olvidaba todo lo ocurrido, y otros en los que el peso del pasado caía de golpe, sin aviso, como una ola fría. Ella intentaba demostrar con acciones lo que ya no podía sostener solo con palabras. Cambió rutinas, cambió actitudes, cambió prioridades. Yo observaba todo con cautela, como alguien que ha sido herido y ya no corre hacia lo que parece un abrazo. A veces me preguntaba si su arrepentimiento nacía del amor o de la soledad. Esa duda era un veneno lento. No quería ser el refugio al que se vuelve cuando todo lo demás se derrumba. Hubo una noche en la que me desperté sobresaltado, con el recuerdo de su confesión repitiéndose en mi cabeza. Ella también estaba despierta. No hablamos. Solo nos miramos en la oscuridad, compartiendo un dolor que no sabíamos cómo nombrar. Empecé a escribir. No para ella, sino para mí. Escribía lo que sentía, lo que callaba, lo que no podía decir en voz alta sin romper algo. Esas páginas se convirtieron en el lugar donde por fin fui honesto conmigo mismo. Ella encontró uno de esos escritos por accidente. Me pidió permiso para leerlo. Dudé, pero acepté. Lloró en silencio mientras avanzaba por las líneas. No dijo nada después. Creo que entendió más ahí que en todas las discusiones juntas. Comenzamos a establecer límites claros. Ya no había secretos tolerados ni zonas grises. Todo debía decirse, incluso lo incómodo. Fue agotador, pero necesario. La transparencia dolía, pero la mentira ya no era una opción. A veces sentía que estábamos aprendiendo a conocernos de nuevo, como dos personas distintas atrapadas en una historia antigua. Ya no éramos los mismos que se casaron, y aceptar eso fue parte del duelo. La familia empezó a notar el cambio. Preguntas indirectas, miradas largas, silencios incómodos en reuniones. No dimos explicaciones. Nuestra lucha era nuestra, y nadie más tenía derecho a opinar. Hubo días en los que pensé seriamente en irme. Hacía planes mentales, imaginaba otra vida, otro lugar, otra rutina. No lo hacía por rencor, sino por supervivencia. Saber que podía irme me daba calma. Ella lo percibía. Sabía que ya no dependía de ella emocionalmente. Esa independencia cambió el equilibrio. Por primera vez, no me tenía seguro. Y eso la obligó a quedarse por elección, no por comodidad. Tuvimos una conversación difícil sobre el futuro. Hijos, proyectos, sueños. Muchos habían quedado en pausa, otros habían cambiado por completo. Decidimos no prometer nada a largo plazo. Solo trabajar en el presente. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela de la misma forma. Y yo todavía estaba lejos de eso. Pero al menos ya no sangraba todos los días. Ella empezó a hablar del amante con menos idealización y más realidad. Reconoció sus defectos, las mentiras, las señales que ignoró. No lo hacía para justificarme, sino para desmantelar la fantasía que casi destruye nuestra vida. Eso me dio algo de paz. No porque necesitara competir con un muerto, sino porque necesitaba saber que no había sido reemplazado por algo perfecto e inalcanzable. Hubo recaídas. Momentos en los que una discusión pequeña se convertía en una explosión enorme. Viejas heridas abrían nuevas grietas. Pero esta vez no huíamos. Nos quedábamos a enfrentar el desastre. Entendí que el dolor no desaparece solo porque elijas quedarte. Se transforma, se acomoda, se vuelve parte del paisaje. Y aprender a vivir con él es un acto de valentía silenciosa. También hubo ternura. Pequeña, tímida, pero real. Una mano buscándome sin exigir nada. Una mirada que pedía permiso. Esos gestos, aunque simples, significaban más que grandes promesas. Empecé a preguntarme qué quería yo, más allá de salvar o no el matrimonio. Que me hacía feliz, que me daba paz, que estaba dispuesto a tolerar. Esa pregunta cambió todo. Un día le dije que no sabía si alguna vez volvería a confiar como antes. Ella respondió que lo entendía, y que si ese era el precio de quedarse, lo aceptaba. No intentó negociar mi dolor. Eso me sorprendió. Por primera vez no sentí presión. No sentí que tenía que sanar rápido para que todo volviera a la normalidad. No había normalidad a la que volver. Comenzamos a construir una rutina nueva, sin compararla con la anterior.
Nuevos hábitos, nuevos acuerdos, nuevas formas de comunicarnos. Era incómodo, pero auténtico. Yo también cambié. Dejé de complacer por miedo a perder. Empecé a decir lo que pensaba, incluso cuando podía generar conflicto. Descubrí que mi voz también importaba. A veces me preguntan si la amo. No sé cómo responder. El amor después de la traición no es simple ni romántico. Es una mezcla de cuidado, memoria, cautela y esperanza contenida. Hay días en los que la veo y siento que podríamos lograrlo. Otros en los que pienso que lo más sano sería soltar. Ambas emociones conviven, y he aprendido a no apresurarme. Si algo me dejó toda esta experiencia es claridad. Claridad sobre mis límites, sobre mi valor, sobre lo que merezco. Ya no me conformo con migajas emocionales. No sé cómo terminará esta historia, y por primera vez eso está bien. No necesito un final perfecto. Solo necesito ser fiel a mí mismo. Si nos quedamos juntos, será porque ambos elegimos hacerlo cada día, no por culpa ni por miedo. Y si nos separamos, será con la certeza de que sobreviví a lo peor y seguí de pie. Si cual sea el desenlace, ya no soy el hombre que fue abandonado mientras ella lloraba por otro. Soy alguien que aprendió, a la fuerza, que incluso en la traición más profunda, uno puede reconstruirse sin perderse.